Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. Nos pasamos la vida cooperando, voluntaria o involuntariamente. Hormigas, lobos, gacelas lo hacen de múltiples y diversas formas. Quien no coopera con el grupo tiene menos posibilidades de supervivencia. Aunque la palabra de hoy significa literalmente operar con otros, es decir, trabajar en colaboración, desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial tiene una connotación particular. Designa la transferencia directa de recursos monetarios de un país a otro. En 2023, por ejemplo, México recibió unos 71 millones de dólares de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En 2023, Colombia, Haití y Venezuela recibieron unos 900 millones de dólares en total de nuestro vecino del norte. Tales transferencias han servido para financiar ambiciosos proyectos, como la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento del sistema de las Naciones Unidas o el proceso de descolonización. Sin embargo, ¿qué obtienen los países poderosos a cambio de transferir miles de millones de dólares a países menos poderosos? ¿Es la cooperación simple filantropía o, por el contrario, otro modo de hacer política? ¿Qué cambios se avecinan en la cooperación internacional? Y en otros aspectos de la vida, ¿qué significa realmente cooperar? ¿Hay modo de medir el grado de cooperación? ¿Qué consejos prácticos pueden servirnos para colaborar mejor con nuestro entorno? Pareja, familia, trabajo, amigos. Para dialogar sobre estas y otras preguntas, hoy nos acompaña Isabel Flores. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Isabel Flores Alcázar es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM, maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Su investigación se centra especialmente en el régimen de cooperación internacional para el desarrollo, en la cooperación educativa entre México y Estados Unidos a través del programa Fulbright García Robles y en los intercambios estudiantiles como herramientas de poder suave. Además, es la directora de la licenciatura en Relaciones Internacionales en el ITAM. Pues bienvenida, Isabel. Pues muchas gracias, un honor para mí estar con todos ustedes hablando de cooperación. Bueno, pues cooperemos en encontrar una definición que nos convenza a todos. ¿Qué dirías antes de meternos ya en tu ámbito de especialización, de expertise? ¿Qué es para ti cooperar en la vida cotidiana? Pues cooperar, como se ha entendido, es hacer algo que de otra manera no harías con otros para obtener ciertos fines. O sea, cuando hay una armonía de intereses entre dos partes, dos personas, dos países, dos agencias, no hay necesidad de cooperar porque las acciones que hacen unos y hacen los otros, si hay armonía de intereses, fluyen naturalmente hacia el objetivo que ambas partes quieren. Pero cuando no hay necesariamente esa armonía de intereses, a veces uno modifica su comportamiento con la expectativa de que también el otro lo modifique para sí llegar al fin que se necesita. Entonces, cooperar, como bien lo decías, es operar en colaboración con otros, pero siempre también con miras hacia llegar a algo. De acuerdo, entonces no lo entiendes en el sentido de un equipo de fútbol. Exacto, que juega armónicamente o dos conmigo. personas que están bailando no están cooperando. Sí, o sea, también se puede y ahí podría ser la parte de decir, bueno, y entonces la armonía de intereses, ¿dónde queda, no? Si estamos en una orquesta, todos tenemos el interés de que salga bonito, ¿no? Pero sí también ahí tiene que haber una instrumentación de qué va a hacer cada quien, ¿no? Y tiene que haber una especie de trazo de no vamos a duplicar funciones, cada quien hace lo que le corresponde, ¿no? Tiene que haber una especie de organización. Entonces también implica cierto trabajo, ¿no? O sea, cooperar sí implica como una agencia como extra,
O sea, que no es natural. No es natural, ¿no? Porque sí tenemos que ponernos de acuerdo de, bueno, si tú vas a defender la portería, tú vas a ir a meter el gol, o sea, sí tiene que haber cierta comunicación y otra palabra sinónimo, coordinación, ¿no? Porque en ausencia de eso, o sea, si no se requiere esa coordinación, naturalmente fluye hacia un objetivo, pero cuando hay que cooperar, tienes que establecer qué hace cada quien, por qué, en qué momento, cuándo, cómo. Bueno, y ahora en las relaciones internacionales se lo podríamos preguntar a Marina, pero para que no sienta que es examen, te lo preguntamos a ti. Bueno, cooperar en las relaciones internacionales empezamos a ver el uso del término con mucha más frecuencia a partir de del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando la idea es, pues tenemos que empezar a trabajar en conjunto para satisfacer ciertos intereses nacionales, pero también ciertos beneficios para la comunidad internacional, ¿no? Y entonces, desde el ámbito de Occidente, Estados Unidos, ¿no? La idea es cooperar para lograr el desarrollo primero de los de Europa, ¿no? Que habían estado devastados por la guerra y después se extiende esa cooperación a otras latitudes, sobre todo para poder garantizar que no va a haber conflicto armado otra vez, ¿no? O sea, en relaciones internacionales ese es como el primer momento, cooperar para evitar el conflicto armado, ¿no? Que, pues, si lo vemos desde esa óptica, hemos fracasado como los grandes, ¿no? Y bueno, la visión más crítica es que, pues, desde Occidente, cooperar se ha vuelto, pues, la moneda de cambio de Estados Unidos, ¿no? Yo coopero contigo, coopero a través de transferencias monetarias, que también eso ha cambiado, a cambio de que tú te alinees a mis intereses y genuinamente no porque queramos que tú estés mejor y tú te desarrolles, ¿no? Sino porque el que tú estés mejor va a implicar que yo no tengo que invertir recursos en una guerra y que se van a propagar intereses distintos a los míos. O sea, coopera con Occidente, ¿no? En esta lógica de la Guerra Fría y la división de poderes. Entonces, muy en su origen post Segunda Guerra Mundial, va de la mano la cooperación con la necesidad como de esta idea de generar interdependencia, porque si yo dependo de ti no te voy a golpear. Sí, definitivamente, ¿no? Porque aparte la idea también de cooperar para que se desarrollen viene desde Estados Unidos, con una idea de generar mercados, ¿no? Estados Unidos, bueno, la cooperación existía desde antes, pero como la entendemos ahora, cooperación para el desarrollo, sí, después va hacia la segunda mitad del siglo XX. Estados Unidos también había estado involucrado en la guerra, había estado transformando su economía para poder satisfacer las necesidades de la guerra, y de repente con una Europa destruida y ya sin necesidad de invertirle a la guerra, y Estados Unidos sin haber tenido realmente guerra en su territorio, salvo Pearl Harbor, pues tiene que destinar sus recursos a otros lugares, ¿no? Entonces cooperemos para generar mercados, para colocar nuestros productos y también para insertar a Europa en la economía internacional y que entonces sí nos volvamos interdependientes, que es un poco también lo que sucede con la integración en Europa, ¿no? O sea, es una cooperación totalmente egoísta. Sí. La narrativa la narrativa trata de ponerlo desde una óptica más altruista, pero a lo mejor mi visión es muy crítica, no lo sé, pero sí es totalmente egoísta. Imagínate la mía. No, y en ese sentido, digo, vamos a llegar a eso después, o sea, con el futuro de la cooperación y la desaparición de USAID, que creo que ha sido muy criticado y creo que sí necesitaba reformarse la cooperación porque incluso se ve como una nueva forma de colonialismo y entonces sí se requerían sus cambios, no necesariamente como nos los está proponiendo Donald Trump, pero, o sea, era así, pero no así. Cambios, no desaparición. Sobre eso te queríamos preguntar, porque hay determinados momentos en que el modo de cooperar entre países cambia, ¿no? Sí. Me hablabas el otro día, fuera de cámaras, de la fatiga de los años 80, y ahora estamos en un momento donde quizás las cosas también vayan a cambiar, del mismo modo que el populismo irrumpió en política y no se fue. No sé si este decreto de Trump va a cambiar y va a impulsar otros modos de cooperar. ¿Identificas esos cambios
vitales en las formas de cooperar a lo largo de estos últimos 60 años? Sí, creo que ahí hay varias cosas. La idea de cooperar al principio de la segunda mitad del siglo XX es una visión muy desde el norte hacia el sur, ¿no? O sea, los países desarrollados cooperan con los menos desarrollados y ese era el esquema 100% y solo a través de transferencias monetarias. Perdón, ¿Europa se consideraba sur? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos... No se consideraba sur, pero era quien necesitaba los recursos para desarrollarse y después se incorpora al norte. Después, primero Estados Unidos coopera con Europa y después de repente empieza a cooperar un poco con Asia y de repente se ve que, pues América Latina también podría ser esfera de influencia de Estados Unidos más activamente, ¿no? Porque a la URSS también le interesa, entonces coopera ya con lo que se conoce como el sur global. Pero después empieza a cambiar la cooperación, sobre todo con el surgimiento de las economías emergentes y con el desvanecimiento de la Guerra Fría, y entonces empieza a ver lo que conocemos como la cooperación sur-sur. Nos damos cuenta de que no solamente se puede dar la cooperación a través de recursos, sino que hay transferencia de expertise, transferencia en especie más que en recursos monetarios, ¿no? Y con el surgimiento sobre todo después ya de los BRICS, ¿no? Como actores emergentes que quieren cambiar la política internacional y democratizarla, empiezan a ejercer mucho mayor cooperación, ¿no? Sobre todo los BRICS a partir de la crisis de 2008, y entonces empieza a haber nuevos rubros de cooperación y le empezamos a ver también más desagregada, cooperación educativa y cultural, cooperación financiera, cooperación técnica, cooperación para temas humanitarios, ¿no? Siendo siempre la más prevaleciente la cooperación en el ámbito económico, ¿no? Y entonces así va cambiando la cooperación y entonces va sirviéndole a intereses no nada más de Estados Unidos, sino de otros países, ¿no? Que justo creo que ahora, o sea, el cambio más reciente que podemos ver es cómo se empieza a insertar China en estas dinámicas de cooperación con la nueva ruta de la seda, que es, ¿no? China, la narrativa que nos da es, queremos cooperar con las regiones que necesitan y entonces vamos a invertir pues en toda esta ruta para facilitar el comercio de lo que era la antigua ruta de la seda, pero también vamos a cooperar con África, vamos a cooperar con América Latina o vamos a, ¿no?, darles dinero a cambio de que se alineen con nuestros intereses. Y con la desaparición de USAID, lo que vamos a tener que ver es, va a tener que fortalecerse la cooperación sur-sur y vamos a tener que ser menos dependientes de la cooperación, ¿no? Porque ahorita la tragedia es que ya, o sea, proyectos que genuinamente necesitaban mucho dinero, proyectos de salud, proyectos de educación, proyectos en contra de la violencia, están desmantelados porque dependíamos de la cooperación. Carlos, no sé de qué nos vas a hablar hoy, pero no sé si... Yo tenía una pregunta, por si no hubieras preparado nada, aunque veo que traes aquí una hoja y media. ¿Se puede medir si dos actores cooperan o por el contrario es falsa su cooperación? ¿Se puede medir? No, si yo realmente esa pregunta están la cooperando? tengo al final, pero para Isabel. Bueno, Te la voy de a acuerdo. poner muy clarita, Muy ¿sí? Pero bueno, la cooperación, estuve buscando de la cooperación, me llamó mucho la atención que en la Universidad Carlos III y en la Sapienza en Roma hicieron unos estudios sobre qué es la cooperación e intitulan su estudio "La cooperación se aprende en la práctica" y utilizan un modelo matemático para eso. Entonces, no voy a explicar todo el modelo matemático, pero voy a explicar más o menos lo esencial de la conclusión a la que ellos llegan, ¿sí? Lo que dicen es que las personas cooperan cuando han cooperado con ellas, ¿sí? Y que si en alguna ocasión traicionan, va a ser muy difícil, o son traicionados, va a ser muy difícil que cooperen. Es decir, la tesis que ellos utilizan ahí, que me parece muy interesante, es que la gente no copia modelos ni personajes, sino que según le va a ellos, es como ellos actúan. Okay. Lo cual me parece muy interesante porque pues se basa estrictamente en cómo funcionaron ellos, ¿sí? Y bueno, Claro. ahí
luego el que lo sepa, y si no, al final explicaré más o menos lo que es el dilema del prisionero, se basan mucho en el dilema del prisionero para llegar a estas conclusiones, ¿sí? Entonces, el comportamiento resulta que es mucho más social que de imitación. Claro. Sí, finalmente, sí. Bueno, esa es una de las cosas que quería contarles, porque hay un modelo matemático ahí metido, ¿sí? Y la otra cosa que les quería contar es que en matemáticas la cooperación se utiliza hace mucho tiempo, esencialmente en lo que es la enseñanza, ¿sí? La enseñanza por cooperación, que un maestro hace equipos en donde pone varios alumnos, les propone ciertas cosas, les pide que vayan paso a paso haciendo las cosas, que se intercambien. Y lo que es muy importante ahí, que muchas veces lo dejan siempre a un lado de las ciencias, es que socialmente es algo muy importante, porque la gente tiene que hablar, tiene que interactuar, tiene que decir lo que piensa. Va a haber unos alumnos que son mejores que otros, claro, pero se tienen que ayudar, se tienen que explicar, etcétera, ¿sí? Y eso se ha utilizado mucho en matemáticas en la educación. Digo, yo lo he utilizado aquí y se utiliza, bueno, en algunos sitios. Pero de nuevo, hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema? Pues la clave, que es el maestro. El maestro tiene que estar muy atento, que de verdad colaboren y que no sea uno el que vaya a hacer todo el trabajo y adiós los demás, ¿no? Claro. Entonces tiene que hacer muy equilibrados los grupos, tiene que trabajar mucho con ellos y, como siempre, en la educación, para mí, la piedra angular resulta que es el maestro, ¿sí? Claro. Finalmente, yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo se mide la colaboración internacional? Leí muchas cosas. Se adiviné el pensamiento. No, es que leí muchas cosas y la verdad es que no tienen ni idea. Por ejemplo, vámonos a lo actual. ¿México está colaborando con Estados Unidos? ¿Qué calificación le ponemos? ¿Tiene 6, 5, 4, 8 o es de contentillo según diga Trump? Y a mí me parece que todas las colaboraciones actuales están totalmente desequilibradas. Y es de como dice el dueño del balón. Claro. Es decir, no hay una colaboración, por ejemplo, como se puede hacer en ciencias. En ciencias ya es muy raro tener artículos de una sola persona. Claro. Más aún, les voy a citar aquí, los astrónomos tienen artículos de 2,000 y tantos autores. Wow. Que si son varias páginas, wow, los coautores. Pues, ¿sí? Porque, hay más texto de autores que... Porque ahí intervienen y cada uno interviene en una fase, en una cosa, en conseguir esto, en tener el telescopio, en que se abran el tiempo de telescopio, en fin, en distintas actividades, ¿no? Ahí es una colaboración que, aunque no haga todo el mundo o vaya todo el mundo haciendo las mismas cosas, cada quien hace algo para llegar a un resultado importantísimo. Claro. Y ahí sí es una colaboración de lo que yo llamaría equilibrada o equitativa, o en donde cada personaje tiene más o menos la misma importancia, ¿sí? Sí. Y en la colaboración internacional veo que no hay absolutamente nada. Tal vez un poquito en la educación, pero poquito. Bueno, es que creo que ahí son varias cosas, ¿no? Tradicionalmente en la cooperación, como la entendemos en transferencias monetarias, sí, la parte muy sencilla y que podríamos pensar es que es transparentísima es, pues se miden millones de dólares, ¿no? ¿Cuánto? Pero para un lado, te doy 10. Exacto. ¿Y cuánto me redituaste a mí? Y ahí es donde yo creo que es donde no miden, claro, y no saben medir. Yo no sé si es que no midan o no sepan medir, sino que depende de la subjetividad. O sea, yo te doy un chorro de millones de dólares y a mí lo que me interesa que no puedo monetizar, pues es que no te vayas del bando comunista, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y eso ya no es como inconmensurable, si es que estoy utilizando la palabra correctamente. No, o sea, en esos términos sí puede haber una especie de medición, que incluso hay mucho conflicto, porque cómo se mide la cooperación internacional para el desarrollo, hay ciertos rubros que sí entran, la ayuda militar no entra y se lo mandan a la OCDE y cada país reporta lo que quiere. La ayuda militar no se considera cooperación. Para el desarrollo no. No, para el desarrollo no. Pero no, y entonces, y cada país lo cuenta, lo mide como sea, y entonces después sí estamos comparando peras con manzanas. Y el otro tipo de cooperación más subjetiva depende de la percepción, ¿no? O de cómo pondero yo lo que yo te estoy dando versus lo que tú me estás dando, pero tiene que ver con una cuestión totalmente subjetiva de cuál es el interés nacional de un país en determinado
momento, ¿no? Y a lo mejor cooperar... Entonces no hay medición que no. pueda todo el mundo saber. No. Es decir, por ejemplo, si entre tú y yo cooperamos, tú eres un país y yo otro, cooperamos en algo, y yo digo, pues sí, para mí sí estuviste muy bien, te pongo un 9, un 8, lo que sea, Sí. pero Javier no tiene ni idea de qué está pasando. Que creo que ahí pues, una cosa sería cómo la evaluamos o cómo la medimos, porque también podría ser, vamos a evaluar qué tanto ha cooperado, ¿no? Francia con Estados Unidos a través de cuántas veces ha votado en el mismo sentido que Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Entonces sería una forma de medirlo, más no de evaluarlo dándole pues un juicio de valor de si es muy bueno cooperando o muy malo, sino cuántas veces, ¿no? Votaste en un sentido o en otro, y eso pues depende qué intereses te estás jugando en un momento determinado y en qué foros estás generando la cooperación, porque no es lo mismo cooperación en foros multilaterales que cooperación bilateral, pues dependiendo en qué rubro también estés cooperando, ¿no? Yo coopero contigo, no te pongo aranceles, si es que lo podríamos decir cooperación, y tú cooperas conmigo, yo despliego a la Guardia Nacional en la frontera norte. ¿Y no se mide como el impacto a nivel interno? O sea, yo te dono a ti y te digo, como esto es específicamente para asuntos de salud. Exacto. Y entonces eventualmente como, digo, tendrías que ser súper transparente, ¿no? Pero el ir reportando no, pues gastamos esto en tal hospital y esto en preparación para médicos y tanto compramos en medicinas y cosas así, como reportarlo de regreso. Sí, o sea, pero eso creo que ahí como la forma en la que, o sea, la nomenclatura lo que nos dice es la evaluación de impacto, ¿no? Que entonces, y que claramente es distinto medir la cooperación en cuánto te doy, pero después sí, que me regresa. A veces es muy difícil trazar esos vínculos, pero sí, claramente en términos de evaluación de políticas públicas, etcétera, sí existe, ¿no? Pues yo lo que leí me quedó muy confuso. Te digo la verdad, ¿sí? Es decir, no es muy claro cómo, digo, cuando das el dinero, bueno, pues ya está, esa es tu cooperación, ¿sí? Pero cuando no son cosas que son tan tangibles como el dinero, es mucho más difícil, ¿no? Es decir, cuando una cooperación cultural es exitosa. Sí, y es ahí la parte de decir, bueno, la cooperación cultural lo que nos da al final fortalecimiento de los vínculos, bueno, y eso cómo se mide. Y después la otra cosa que es también bien relevante en términos de la evaluación de impacto, muchas veces el impacto no es inmediato. Entonces la cooperación educativa, de aquí a que tú ves el resultado, ya se te olvidó que cooperaste. Mira, tú que estás en lo de las becas Fulbright. A mí me dieron una beca Fulbright en algún momento para hacer cosas de investigación. Uy, va a haber discusión, a ver. Y me fue súper bien porque sí publiqué unas cosas, hice todo lo que a mí me gusta, ¿sí? Es decir, di clases, publiqué unas cosas, hice unas entrevistas en Estados Unidos, así que no te creas que me quedé fuera. En fin, hice todas las cosas que a mí me gustan y yo creo que cumplí muy bien. Nunca me dijeron si estaba bien o mal, por ejemplo. Y tengo colegas que también se fueron y casi se fueron de vacaciones. Tampoco les dijeron si estaba bien o mal. Y les dieron la misma beca que a mí. Entonces ahí es donde se me mueve la mosquita en el oído, ¿no? Claro. Bueno, es decir... Ya, por lo que estás diciendo, da la impresión de que la cooperación siempre es política encubierta, ¿no? Pareciera. De hecho, pareciera, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿No? ¿Pareciera? ¿Cómo Pues responderías creo a eso? que Yo responderlo... de hecho iba a hacer una comparación entre peras y manzanas, que era justamente hablando de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, porque hace unos días justamente ahora Estados Unidos la quiere cobrar con la mitad de los explotando minerales, con de los minerales raros, ¿no? Entonces también bueno, los europeos, es una ayuda, y pero también a los cambio europeos la quieren cobrar. Sí. Digo, Entonces, ¿qué onda? ¿hay cooperación genuina que no espere nada a cambio entre países? ¿O? Pues a mí me pareciera que en la gran política no, y yo creo que sí es política encubierta. Real, no. O sea, así firmarlo en piedra sería riesgoso, no lo diría yo tan categóricamente, pero pareciera que en la política no. Bueno, como en todos los episodios, tenemos una sección que se titula Andanzas y Julia ha salido por ahí a preguntar. Si te regalan $1 millón y la única condición es que lo tienes que utilizar en algo
de cooperación, ¿en qué lo usarías? Creo que lo usaría como en algún tipo de refugio de animales, o sea, como cooperar para llevarles comida, para cuidarlos así, o en algo que tenga que ver con como rescatar animales o algo de ayuda. ¿Por qué de animales? Porque me gustan y siento que usualmente no se les da como lo suficiente o como la suficiente importancia de cuidarlos. ¿Y tú? Yo creo que lo haría para poner en alguna comunidad donde el acceso a la comida sea difícil, usarlo para poner una granja ecológica. ¿Por qué? Porque me encanta la agricultura, las plantas se me hacen padrísimas. Y además esta idea de poder como tener soberanía alimentaria me parece padrísima. Entonces yo creo que lo usaría para eso. Gracias. Yo creo que para refugios para perritos. Bueno, pues creemos que pues los humanos como quiera, a pesar de situaciones extremas, podemos hacernos cargo de ciertas cosas y pues los perros son los seres más vivos, más leales, creemos, y pues no pueden hacer muchas cosas por ellos mismos. En bebés. Ok, en un orfanato o algo, porque son como un sector que no se puede defender por sí mismo, entonces les estás dando una oportunidad. Muchas gracias. Y justo regresando a la pregunta que me hacía Carlos, o sea, creo que ahí tiene que ver la cuestión de no necesariamente es por un beneficio del otro, o sea, es también hasta hay modelos económicos que te dicen el altruismo no necesariamente existe, sino que se da por el efecto de bienestar que le da a la persona que está ayudando, ¿no? Por ponerse una palomita de yo ya cumplí, y entonces ahí como que se borran cualquier otro tipo de males que podríamos haberle hecho a la sociedad, o sea, como un efecto recompensa propio, ¿no? Y ahí lo que me asusta un poco también de las respuestas del ciudadano de a pie, estudiante de a pie, es justo las grandes críticas que se le han hecho a la cooperación, que viene desde una visión muy, muy paternal, ¿no? De yo voy a ayudarle a quien yo creo que necesita ayuda y de la forma en la que yo creo que esa persona necesita ayuda. Y nunca viene de la parte de decir, bueno, sí la necesitas y qué necesitas de ayuda, que es otra de las grandes críticas que han venido a esta ayuda internacional, que pues a lo mejor este momento de crisis terrible que estamos viviendo a partir de que desaparece USAID, podemos replantear. Oye, y en este escenario de las relaciones internacionales y la cooperación, ¿qué papel juegan las ONGs? Porque pues trasvasan dinero, capital, aunque no es gubernamental, es dinero. Bueno, ¿son extensiones de intereses políticos o no? Recuerdo un texto muy antiguo de René Guénon, un escritor que es de inicios del siglo XX, que ya criticaba el elogio que el Imperio Británico hacía del budismo, porque decía que era un modo de atacar indirectamente al hinduismo y por lo tanto debilitar pues, las ansias de independentismo en la India, ¿no? O sea, ya que esto ya viene desde hace muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de las ONGs en este escenario? Bueno, en ese sentido, las ONGs también tienen sus propios intereses, ¿no? Y hay sociedad civil organizada para todo tipo de temas, algunos con los cuales podemos estar de acuerdo y otros con los que no podemos estar de acuerdo, ¿no? Sí. Ahí creo que neutralizan un poco el papel del Estado, porque las ONGs a veces reciben recursos estatales para ya llevarlo a lo local, y en ese sentido, pues sí podríamos decir que sociedad civil organizada está mucho más cerca de las necesidades de las comunidades, ¿no? Y ahí también, para que sí sean un filtro real, tiene que haber muchos controles de transparencia, etcétera, ¿no? Pero también a veces pues son receptores de grandes capitales, de fundaciones internacionales que manejan muchísimo dinero, que también tienen sus propios intereses, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido, si lo vemos como ese tercer sector, pues sí sirve como para equilibrar el banco entre el Estado, el sector privado y la comunidad tal cual, pero también tienen sus propios intereses, y así como unos defenderán a las ballenas, otros defenderán a los cocodrilos, y siempre hay con quién fluye, o sea, a lo mejor viene también de la percepción de qué intereses creemos nosotros que son más loables que otros, y entonces... Pues bueno, tú, ¿en qué invertirías $1 millón? Yo invertiría en educación en primera infancia.
educación en primera Mira, infancia. te irías con los bebés. Casi. Pues casi. No, y tienes tiene toda la nada razón. que ver con que No, tengas tienes toda la razón, primera porque infante en casa, ¿no? es más importante que los niños vayan al preescolar a que vayan a la preparatoria. Por supuesto. Entonces, claro que tienes toda la razón. Becas para esos niños. Becas para esos niños, las estancias infantiles que tanto nos hacen falta. Bueno, tenemos que hablar del programa Fulbright y todo esto, Ay, pero yo sí. también fui becaria Fulbright, tengo mucha curiosidad de por qué, digo, no sé, a mí me cambió la vida para bien Sí. y nunca sentí que me pidieran nada a cambio, ¿no? Si entiendo bien parte, bueno, mejor dinos lo que ibas a decir. No, hay que como- presentar un proyecto. Su tesis doctoral Sí, claro. es un análisis de justamente el soft power a través de los programas de beca, ¿no? Exacto. Lo cual, por ejemplo, en Europa se dice que la beca Erasmus, Exacto. pues, el intercambio es lo que más ha hecho, lo que más ha contribuido a la Unión integración Europea, ¿no? Entonces, Sobre bueno, todo la unión carnal, sí, tengo entendido. sí. Esa no viene, es la letra chiquita. Es el soft power, es el soft power más antiguo. Lo que pasa es que justamente la idea del senador Fulbright cuando propone la beca era generar mejores lazos de entendimiento entre las sociedades, ¿no? Entendiendo que realmente la política, ¿no? O los objetivos políticos no nada más se alcanzan a través de los funcionarios o los diplomáticos, ¿no? Sino estrechar lazos entre comunidades para mejorar el entendimiento y que eso, o sea, entre las distintas culturas y que eso redituara en menos conflicto, ¿no? Pero y la idea también, y como yo lo analicé, es la beca Fulbright sirve para acercar al mundo a Estados Unidos, no necesariamente a Estados Unidos al mundo, ¿no? Y ahí la parte que se ve como cómo vamos a mejorar, o sea, también sirve para mejorar la imagen de Estados Unidos en todos los lugares. Y ahí como el gran punto es la beca Fulbright, o hasta donde yo tengo entendido todo lo que investigué, te exige regresar por lo menos 2 años. Eso sí. Al lugar de Sí. donde saliste, ¿no? Ajá. Porque incluso si tú vives en Estados Unidos, aunque eres extranjero, no puedes aplicar a la beca Fulbright. Lo mismo es con ACIT. Tienes que regresar. Sí. ¿Y eso por qué sería bueno para los intereses de Estados Unidos? Porque Al entonces revés, uno ¿no? va, experimenta el American Way of Life, la maravilla que es Estados Unidos y ser como Estados Unidos, y entonces los becarios se vuelven como embajadores de Estados Unidos. Pero en los dos como en sentidos, ¿no? diplomacia. Es decir, porque también viene mucha gente de Estados Unidos a América Latina. Sí. Es decir, funcionan de ida y vuelta, ¿no? Y a mí Sí. me parece que todos esos programas de becas precisamente lo que hacen es el conocimiento y las ligas entre los países, ¿no? Sí. Individuales. Que Sí. luego repercuten globalmente, ¿sí? Por decirte algo, ¿sí? Alemania, que invierte en México y que ayuda con las cosas tecnológicas, no sé qué, y que se lleva gente a estudiar a Alemania y les paga todo. Luego, cuando esas gentes regresan a México, pues van a pedir los aparatos alemanes. Claro. Sí, no van a querer BMWs, Audi, Evidentemente. un poco lo que estás Exacto. diciendo, ¿no? Todo eso son los Sí. intercambios que a mí me parece que son bastante más equitativos que los otros. Y ahí la única cuestión es, o sea, sí, y le genera beneficios también a Estados Unidos porque también acceder a un programa Fulbright se vuelve una cuestión de privilegio y de élite, ¿no? No cualquiera puede acceder porque los requisitos Me pongo son... de pie. Aquí está al lado de la élite, aquí. Los requisitos son bastante, o sea, son muy Exigentes. altos, muy exigentes. Y entonces, pues también a lo que aspira, sobre todo en el ámbito de lo político, es que la gente que se va a estudiar a Estados Unidos regrese a sus países y se vuelvan tomadores de decisión. Y entonces toman decisiones conforme a lo que aprendieron en Estados Unidos. Sí, Bueno. es una visión, bueno, no sé, como muy, no sé cómo decir, maniquea, Maquiavelo, sí. un poco, o sea, creo que... Te convencieron en Estados Unidos, ¿no? Exacto. O sea, creo que puede ser y al mismo tiempo creo que se puede dar una genuina... O sea, Sí. ¿cómo conviven la filantropía real y los intereses? O sea, entiendo Una gran pregunta. cuando, o sea, que baje la tasa de SIDA entre los niños en África es No. un fin valioso en sí mismo, Claro. ¿no? No sé si es porque quieren que haya más consumidores. O sea, no creo que todo sea como Estados Unidos tramando, y menos de lo que está pasando ahorita, ¿no? Y los que estudiamos en Estados Unidos, me hace absurdo pensar que vamos a regresar como embajadores. ¿Qué tal si lo que aprendiste ahí fue a tener una visión crítica
del sistema. O sea, no se me hace que esté todo tan controlado, ¿no? Sí, sonaría como a teoría de la conspiración y no necesariamente. Y sí, yo también creo que genuinamente hay personas buenas por naturaleza. Lo que pasa es que luego la realidad dice, no, pues no necesariamente. Bueno, no sé si hay una respuesta para eso. De lo que sin duda tú eres embajadora es de la psicología positiva. ¿Qué nos que vas ha a sido contar? criticadísima como un... ¿Qué nos vas a contar hoy? ¿Qué consejos? Representante de la... Sí, también, del positivismo. Neoliberalismo, sí. ¿Sí? Mira. Sí, que no creo que sea así, pero ¿qué les iba a decir? Pues no sé. Tips para colaborar. Yo no conocí, bueno, hasta ahora Para al escuchar cooperar. a Laura me entiendo esta idea de cooperación en el contexto internacional. Yo pensaba más en cooperación desde la perspectiva de la psicología, que es como una definición más benigna, ¿no? Que es unir esfuerzos para lograr un fin común, ¿no? Ujú. Y en ese sentido es algo deseable, ¿no? Y Claro. los niños aprenden en la familia y en la escuela a cooperar o a colaborar. Entonces, desde esta perspectiva no tengo tanto que aportar. De hecho, No, lo pero primero la que pensé- psicología es... Estás aquí por psicología, Margarita. Bueno, quería que Carlos nos explicara, porque lo primero que me vino a la mente es el dilema del prisionero, que es un experimento tanto teórico como en la práctica para ver los beneficios y desventajas de colaborar. Pero siempre me confundo a la hora de leer el dilema del prisionero y pensé, seguro Carlos lo va a saber mejor, no sabía que tú también lo sabías, entonces podemos hacer un paréntesis y que nos expliquen el dilema del prisionero. Va, mientras nos lo cuentas, vamos a ver qué tan buenos somos cooperando y vamos a jugar a un juego cooperativo para hacerlo un Mientras poco más hablamos. difícil. ¿En qué consiste el juego? Sí. Se trata de que no podemos enseñar nuestras cartas, ¿sí? muy bien. Y tenemos que, los números van del 1 al 100 Ok. y se trata de que pongamos en orden las cartas. Entonces puede tirar quien quiera, una carta o las dos, ¿sí? Pero si yo tengo el 99 y lo pongo ahorita, todos perdimos. Ahí tenemos que ir de abajo Si para te- arriba. Si pongo la punto un, es el si pongo el número. 1, pues está Es nada claro. más para que sepas de qué lado es la Sí. carta. ¿Cuál Si es de pongo el quién 1, es? pues está claro que me toca poner a mí. Y si no, pues a ver qué tan bien cooperamos mentalmente. Bueno, para pero que sin vayan- hablar. Sin hablar, sin hablar. difícil. Mientras oímos el Dos dilema cartas nada del, más ahorita. del Pero prisionero. está muy tienes que- difícil hacer esto al mismo. Sí, sí. Oye, Bueno, pero ¿cómo va, sabemos platícanos el si dilema algo del... es 6 o 9? O sea, el puntito. Carlos, a debes- Carlos no le gustan abajo. los juegos cooperativos, ¿no? ¿Cómo no? Yo ¿Sí? juego bridge, juego mucho bridge. Pero es Y contra otro. Bueno, es que un juego es contra los otros. Y aquí también me acabas de decir que es contra los que si pones el 90 se acabó, los demás No, pero perdieron. perdemos No, todos. no, perdemos O perdemos todos. todos. Tenemos que Todos. poner Aquí todas ganamos las cartas todos, abajo. perdemos todos. Imagínate qué horror. Las nuevas No. generaciones de No, juegos. Uno tiene que ganar o perder. Ok. No hay juego Bueno. de otra manera. Bueno, pues ya vemos que Dilema con del Carlos va a ser prisionero. difícil. El dilema del prisionero. Si alguien no se Ay, arriesga puede ahorita, tirar yo- Dos quien bandidos. Hay dos bandidos. ¿Y Y ahora qué hay que entonces Ah, pero esa se tenía que ver. los agarran. Ay, Jesús. No entendí ahora qué hay que hacer. ¿Perdimos? Ya perdimos. Ay, te hubieras dado más prisa. Pues iba eso, pero estaba escuchando. Ay, bueno, va. No, es que no se puede Otra vez. hacer el multitasking. No, Bueno, ese- otra vez. Pues yo empecé muy bien para que ganaran. Otra Sí, vez. y Ya qué perdimos bueno una que vez. nos explica el dilema del prisionero, porque eso también nos explica la cooperación en el Exacto. sistema internacional. A ver, a ver. Entonces ahí, si quieres, jugamos al rato. Sí. Para que Porque está Margarita, difícil. ¿verdad? Y yo entendamos bien. Hay dos bandidos. Los agarran. Sí. Y entonces los van a interrogar. Y entonces los separan para interrogarlos. ¿Sí? Y les dicen, voy a decir tú y él. ¿Sí? Tú es uno, él es el otro. ¿Sí? Entonces, si tú O sea, confiesas, Margarita y yo, pongamos. si tú confiesas, entonces te dan 6 años. Ok. Si él confiesa, pues le dan 6 años a él y 6 años a ti. ¿Ok? Si tú lo niegas y él confiesa, él sale libre y a ti te dan 10 años. ¿Ok? ¿Sí va claro? Lo mismo al revés, ¿sí? Si él lo niega y tú confiesas, a él le dan 10 años y tú sales libres. Y si ambos lo niegan, les dan 1 año. Ok, ¿cuál es el dilema? Que casi siempre se traicionan. Y que casi siempre uno lo niega y el otro confiesa. Es porque tienes muchos incentivos para pues tirar al otro, Traicionar. aunque en realidad Porque sería mejor que los dos se Los quedaran conf- calladitos. se queden callados. Que los dos cooperaran. Entonces, un año. confesaran, ¿no? Es lo- Bueno,
Digo, Sí. es que yo voy con los malos casi siempre. Por eso digo que si lo niegas, Sí. si los dos niegan que hicieron eso, les dan nada más un año. Ajá. ¿Sí? Pero si tú dices Sí, que él lo traición. hizo, sales libre. Ok, casi siempre se quedan los 6 años. Bueno, Pero supuestamente hay una solución ideal, ¿no? Que es la que ambos... No, bueno, pues por eso es un dilema. Es un dilema y en ese sentido justo lo que dice en la teoría de relaciones internacionales es que los estados en el sistema internacional están en un dilema del prisionero constante, ¿no? Hay muchos incentivos a traicionar porque justamente lo que prevalece es la desconfianza, ¿no? O sea, ¿por qué voy a confiar en el de enfrente? No tengo incentivos para confiar en el de enfrente, pero entonces las instituciones en el sistema internacional te proveen ese marco de comunicación constante donde el miedo a la trampa se mitiga y donde entonces cooperar te da más resultados. Por eso me parece todavía más interesante lo que les hablé de la investigación que hicieron en la Universidad Carlos III y en la Sapienza, en donde dicen que la cooperación se aprende en la práctica. Sí, a mí eso me llamó mucho la atención. Y que tú te comportas, ahora sí que según te ha ido en la feria. ¿Sí? Y según te ha ido Es en la decir, infancia, lo eso cual de significaría infancia, claro, que es todo muy eso. diferente si sería Es real. decir, no es según- una cosa de imitación, no es de que yo vaya a imitar a Trump. Pero no. según esta investigación, entonces sí habría un cambio real en las generaciones si antes, por ejemplo, uno tenía 4 hermanos y ahora eres hijo único. Sí. Porque a Claro. nivel de cooperación o de competitividad no es lo mismo, ¿no? Qué interesante. De Sería- acuerdo, pero bueno, sí. juegan otros papeles, otras personas que sustituyen a tus hermanos, ¿no? Ya, pero no Sí. tan cercanos, ¿no? Bueno, Margarita, ¿algún consejo para cooperar sanamente? Por ejemplo, en un podcast. En un podcast. podcast. Y O por si cierto- vamos a creo- cometer y algún por- crimen. Y por cierto... Exacto, Una también. situación en la que confiamos en sí. el otro. Ah, ¿qué ibas a decir? Perdón. No, solo iba a decir que no hemos hablado todavía de una expresión muy mexicana, ¿Qué es? flojito y cooperando. Sí, y O China, ¿sí? Copela o cuello. Acuérdense. Y no sé hasta qué punto para ser feliz uno no tiene que estar flojito y cooperando con el destino, por ejemplo. Bueno, ¿qué nos vas a No, contar? pero lo que pensaba a nivel micro, así en las Sí. familias o en los equipos, ¿Qué es lo que nos yo interesa? creo que una parte importante es conocer las fortalezas de cada persona, cada persona del equipo y tratar de que cada persona haga más de lo que se hace bien. Se ha visto en las investigaciones sobre los equipos que a veces se hacen muchas actividades para que la gente se lleve bien y emocionalmente esté conectada, pero que Jugar a realmente eso cartas. no es lo que más, que lo que mejor predice el buen desempeño de un equipo es que cada quien tenga claro qué es lo que se espera de él, qué es lo que tenga claridad de la tarea o claridad de la meta. Y creo también que para poder colaborar bien hace falta una dosis de humildad, también estar dispuesto a aceptar que a lo mejor te puedes equivocar, estar abierto, o sea, receptivo al input del otro. El Bueno, estudio y de ir Google. aprendiendo. ¿Perdón? Nos chismeaste en tu clase sobre el estudio de Google de que hacía los mejores equipos. Ah, los mejores equipos eran aquellos en los que había lo que le llaman seguridad psicológica, que no tiene que ver con el counseling ni con que solo te puedes sentir bien, sino que puedes decir o preguntar sin temor de que los otros tomen represalias contra ti por tus errores, ¿no? En fin, entonces, esas son algunas de las cosas más a nivel... Entonces, en un podcast, por ejemplo, que cada quien tenga clara su misión, Yo que creo que- tengamos humildad, ok, de acuerdo. A ver, vámonos al reino animal. Sí, Ah. vamos. Ah, qué interesante. Yo les voy a hablar de una cooperación sumamente primitiva y es la teoría de la endosimbiosis seriada. Y esta Ándale. fue propuesta bueno. por la bióloga Lynn Margulis en los 60s y es una teoría sobre cómo surgen las células complejas, las células eucariontas, que son las que tienen núcleo y es como las que nosotros tenemos, a partir de células más simples, las procariotas, como es el caso de las bacterias, que no tienen un núcleo. Y la idea es que nos vamos a ir muy para atrás y entonces es como una célula más grande se como ingirió
una célula más pequeña, pero en vez de digerirla, lo que hicieron fue comenzar a vivir juntas en una relación simbiótica, y estas como bacterias que se introdujo eventualmente a lo largo de muchísimo tiempo se fueron convirtiendo poco a poco en los organelos de las células que actualmente tenemos y que funcionan específicamente como partes ya súper especializadas dentro de la célula. Los casos como más sonados es el de las mitocondrias, que son las que producen energía en nuestras células, y la idea es que en algún momento pues absorbió alguna bacteria que era muy buena para generar energía, el ATP, usando principalmente oxígeno. El otro caso es el de los cloroplastos, de las plantas, que son los que realizan la fotosíntesis, y más o menos la misma historia, es el haber como atrapado a una bacteria fotosintética y pues entre las dos podían de cierta forma vivir mejor, y esto está bastante aceptado, evidentemente no lo podemos comprobar. Las mitocondrias y los cloroplastos. No, bueno, es que hoy te Está pusiste, difícil, hoy está difícil. Oye, el lenguaje Hoy- está complicado. Sí. Estas tienen su propio ADN independiente del resto de la célula, y es un ADN muy similar al que tienen las bacterias, y también se reproducen, se duplican de una manera similar a las bacterias, porque como se reproducen las células eucariontas, es un proceso mucho más complejo y se rompe el núcleo y se van separando y y las bacterias es una cosa mucho más sencilla, por eso se reproducen en 2 segundos, ¿no? Y lo hacen de la misma forma, y se me hace como una teoría muy interesante sobre una pues cooperación extra mega primitiva, que es lo que da paso a las células que dieron la vida como la conocemos hoy en día. Pero que comienza con una célula comiéndose a otra. Ajá, pero diciendo, pues seamos No cuates. necesariamente cooperando. No la digiere suficientemente bien y entonces Y dijo, empiezan me a es cooperar, útil. ¿no? Sí. De hecho, yo también me puse a buscar cuestiones de simbiosis y así, de los picabueyes, que se llaman, son estos pajaritos sí. que se ponen en los rinocerontes. Ay, sí. Pero mi sorpresa fue que no es una relación simbiótica como se pensaba hasta ahora, y se comen solo las garrapatas del mamífero en cuestión, sino que se comen la garrapata y mantienen la herida abierta que ha hecho la garrapata para continuarse comiendo la sangre del rinoceronte, lo cual dije, no todas las relaciones Ya, aparentemente me estoy quedando sin simbióticas. ideales, joven. No, No pero todo es bueno, tan bonito es como el reino parece. animal, es el reino Ay, animal. pero hay muchísimas historias de relaciones simbióticas en el mundo. ¿Sanas? A ver, sí. danos una, por Pues, favor. por para- ejemplo, El tiburón con el pez. Ajá. Con las rémoras limpian. Ok, ok. Ajá. Por ejemplo. Muy Hay bien. muchísimas. Muy bien. Las anémonas que en donde se esconden los peces de colores, Ujú. cosas de ese estilo. Bueno, y quizás incluso los humanos y los perros, ¿no? Uf. ¿Tú crees? Pues es Pregunta a bastante los que simbiótico. viven en la Condesa. Bueno, ¿alguna última pregunta que le Sí, quieran yo hacer? quiero saber más, estoy muy intrigada. Me has cambiado el esquema o sea, no puede, por ejemplo, cuando hablamos de ahora hay colaboración sur-sur. Y esa sí es mejor, o sea, no hay de todas maneras, cooperación siempre implica el aprovechar al otro para los fines propios. Una cooperación Hay optimista cooperación, en- no, o sea, hay Equitativa. una Ya, sí hay Equitativa. cooperación. O sea, creo que equitativas. sí. O sea, al De- final de cuentas, cuando hablamos de la cooperación sur-sur, estamos hablando de cooperación entre dos partes que tienen más o menos la misma capacidad de agencia. Y entonces el beneficio que derivan también es como Porque más o menos pensé- parejo. Pensé Porque en los médicos cubanos, por ejemplo. Para mí, pues claramente tiene ahí una cosa ideologizante Sí. muy fuerte, claro. ¿no? Entonces, Sí. Lo que También pasa es que está la cooperación, como la planteaba en un inicio de norte a sur, claramente deriva beneficios para ambas partes, pero sí es desproporcionar el beneficio para el cooperante, ¿no? Cuando en la narrativa te lo tratan de vender al revés, ¿no? Pero cuando hay una cooperación sur-sur, como si es una relación mucho más equitativa, también los resultados pueden ser menos desbalanceados. Entonces creo que, o sea, sí, tampoco se trata de aquí decir que la cooperación es lo peor, al contrario, o sea, yo soy muy partidaria de la cooperación, solo sí hay que verla en términos como mucho más objetivos para saber qué sale de ahí y no idealizarla. Pero vamos, que hay que descolonizar también Sí. el modo en el que cooperamos. Yo creo que ¿Y sí. cómo se hace eso? Pues Preguntando a él qué necesitan. sí. Claro. ¿Qué necesitan? No decidir tú de antemano, te doy este dinero para esto.
Sí, Pero, porque aparte pero eso no es tan fácil como parece, porque vas a una comunidad, ¿quién de la comunidad te va a decir lo que necesita? Sí, ¿no? o sea, Entonces, siempre las relaciones de es poder muy ahí complicado, enmascaran muchas cosas, pero sí, por ejemplo, empezar por no decidir desde tu escritorio en la ciudad qué necesita Claro. la gente del Claro. del campo y sobre Claro. todo un poco más agencia y autonomía de cómo después ejercer ese dinero, ¿no? Cómo lo gastamos, ¿no? Oye, sí, con el cambio climático no hubo como una forma distinta de ver la cooperación en esta idea de no solo te estoy yo ayudando a ti para que arregles tus asuntos internos, sino como es un problema que sobrepasa a los estados y que no se puede trabajar bien a menos de que se den como relaciones de cooperación más fuertes. Sí, y en ese sentido a eso apunta también la gobernanza global, ¿no? O sea, a resanar o tratar de resolver los problemas globales que por definición ningún actor unilateralmente puede resolver. Cambio climático, las pandemias, los flujos migratorios masivos que tenemos ahorita, ¿no? Lo que pasa es que ahí otra vez a lo que vamos es al choque de intereses que hace que se generen incentivos para que algunos no cooperen, ¿no? Y entonces justamente lo que dicen es, por eso tenemos gobiernos negacionistas del cambio climático, porque entonces implica, ¿no?, que tienes que cooperar con los demás y entonces tienes que también, pues, empezar a ceder ante intereses del bien común sobre el bien propio, y eso algunos no. Que no cada les vez gusta. los organismos internacionales van de picada, ¿no? Sí. Cada vez más, ¿no? Sí, digo, sí. no quiero No, ser muy negativo, pero es la realidad, o cada sea, vez justo les es- hacen menos caso, cada vez tienen menos presupuesto, cada vez tienen Menos legitimidad. influencia, menos legitimidad, etcétera. Sí, ¿no? los Lo cual es populismos triste, de derecha ¿no? nos están... Está terrible. Bueno, dando ahorita, una- ahora nos va a tocar lo que sigue en Alemania. Sí. Últimamente estamos acabando con una pregunta fácil y difícil, Ay. que es la siguiente: ¿qué guía tu trabajo? Sea este el que sea. Tu interés en las relaciones internacionales, tu trabajo como asesora de alumnas, alumnos que están escribiendo su primera tesis de licenciatura, como docente, ¿qué guía, qué te motiva a ti a trabajar en lo que trabajas? A mí lo que me motiva es justamente ver que sí puedo hacer, aunque sea una pequeña diferencia en la trayectoria de los alumnos en el ITAM. O sea, de repente a veces ¿Que sí puedes cooperar con ellos? Que sí puedo cooperar con ellos o ayudarles, o sea, desde facilitarles un trámite, desde facilitarles el acceso a literatura y ver que eso como que a veces les puede destrabar, ¿no?, algún proceso posterior. Eso es lo que a mí me ayuda mucho, porque sobre todo creo que ahorita lo que más marca mi trayectoria, más que la investigación, es mi trabajo como directora de la licenciatura y ahí llevando toda la relación con los alumnos y saber que cada alumno tiene una trayectoria distinta dentro de la misma licenciatura, la misma institución, pero tener ese espacio para escucharlos, para poder aportarles algo que haga que ese camino que, pues, como seres humanos siempre tiene altos y bajos, pero poderles hacer un bache un poco menos hondo o una cima un poco más alta, eso me motiva. Oye, si alguien nos está oyendo y dice, ay, se me antojaría estudiar RI. Estudien RI. Muy bienvenidos. ¿Qué hacen? ¿Te escriben y ya? O... Escríbanme a isabel.flores@itam.mx y con gusto platicamos y platiquen con Marina a ver cómo ha sido su Regresada. experiencia. Sí. Muy bien, pues bueno, vamos a acabar con una lectura que quizás tenga algo que ver con algo de lo que se habló aquí. No sé si a todo el mundo le guste, pero bueno, pues es un texto histórico. Al respecto de la importación de ideas de Europa o Estados Unidos para gobernar en América Latina, José Martí escribió antes de que Cuba se independizara. Cree el soberbio que la tierra fue hecha para servirle de pedestal, porque tiene la pluma fácil o la palabra de colores, y acusa de incapaz e irremediable a su república nativa, porque no le dan sus selvas nuevas modo continuo de ir por el mundo de gamonal famoso, guiando jacas de Persia y derramando champaña. La incapacidad no está en el país naciente, estamos en el siglo XIX, que pide formas que se le acomoden y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos originales, de composición singular y violenta, con leyes heredadas de 4 siglos de práctica libre en los Estados Unidos, de 19 siglos de monarquía en Francia.
El buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país. El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser el del país. Por eso, el libro importado ha sido vencido en América por el hombre natural. Los hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. La historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra, nos es más necesaria. Bueno, pues con estas palabras quedarían para otro debate. Nos despedimos, que conversaciones como la de hoy con nuestra invitada especial Isabel Flores, muchas gracias, y nuestros amigos de siempre nos ayuden a reivindicar no solo el conocimiento de lo exótico, sino también y especialmente el conocimiento de lo propio, y a evitar al mismo tiempo que no nos den gato por liebre, es decir, a distinguir el soft power de la verdadera cooperación. Una semana, una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, al Departamento Académico de Matemáticas, la Oficina de Comunicación ITAM adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Luis, Bruno, Camila y Paula. O sea, pues la ultraderecha TikTok, en Alemania pues está alienada, ¿no? O sea, porque TikTok nadie se iba a aliar con el AfD, ¿no? Que sí son los más trompistas, los que están con Vox en España, los que, ¿no? Esa Toda Europa está cambiando a la derecha. ¿Qué le pasó a Macron? También. Entonces, y se la trató de sacar, pero pues no pudo, ni siendo equilibrista, ni de Jaudí, ni pudo. No. Entonces, ¿sí? No, está muy complicado. Muy complicado. ¿No? Y en todos los países están girando a la derecha. Todos. Sí, porque me dices que no están a la derecha. Ok, ¿qué tiene? Creo que 40 y tantos %, pero sigue el 30% que son los ultraderechistas. Sí, la AfD. Entonces, entre ellos dos son 70%, pues tú dime. Sí. Está terrible. Y así van todos. Sí, ¿no? Pues Hungría está súper a la derecha, no Italia con Giorgia Meloni. Y no te quiero decir cuando haya elecciones España en España. También. Sí, también. Que ya Vox está. ha subido muchísimo. No, pues, entre Vox y el PP van a arrasar. Agárrate, ¿sí? No, y Argentina. O que 3 de cada 10. ¿Cómo está Argentina? Sí, o que 3 de cada 10 en Alemania hayan votado la ultraderecha en Alemania. Que el presidente de Argentina, Milei, 30%. saque una sierra. ¿En el país del nunca más? Una motosierra. ¿Otra vez? 3 de cada 10 es... No, la motosierra que sacó Milei para regalarle está loco. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿A qué hemos llegado? ¿Para qué recortes? Ay, no. A mi hija trabaja en... No, pero si fuera como de una banda de rock, yo creo que estaría... Pues antes era, ¿no? Sí. Bueno, a ver, entonces el chisme, ¿no? Ah, sí, para que ya me pueda ir a mi conferencia. Para que nos vayamos con algo bonito. Vips o Sanborns. Sanborns. ¿Ya ves que te convencí? Sí, la verdad sí, me gustan más sus trajes.